Ajá. Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Y como siempre, recomendándole, pidiéndole que se suscriban a nuestro programa si no lo han hecho, que le den a la campanita o los likes y que nos recomienden a sus amigos. Ya con eso pasado, vamos a analizar lo siguiente. Recientemente acaban de terminar la cumbre de los países miembros del BRICS y partners o asociados como sea. Y estamos hablando de alrededor de 10 miembros con derecho a voz y voto, cuya última anexión ha sido Vietnam, un país importantísimo, el de mayor crecimiento, uno de los mayores países de mayor crecimiento en el mundo, especialmente en Asia, y con más de 100 millones de habitantes. Y 10 más que son países que se llaman partners o asociados, que son países que tienen derecho a voz, pero no tienen derecho a voto, pero que participan en todas las instituciones del BRICS. Hay un tema que me llamó la atención, y es la poca representación que tiene Latinoamérica en el BRICS. De los países miembros, creo que hay uno solo, Brasil, que es de los miembros fundadores. Y entre de los asociados hay 2, Cuba y Bolivia. O sea, que de 20 países que de una forma u otra son asociados o miembros del BRICS, Latinoamérica nada más tiene 3. La mayoría son asiáticos y africanos. Y la pregunta es ¿por qué? Lo cierto es que en Latinoamérica tenemos un problema enorme y es un complejo. Nos creemos europeos, occidentales, y somos incapaces de romper el cordón umbilical. Por ahí anda un montón de gente diciendo que todavía que somos españoles y que la conquista, no hubo tal conquista, hubo una mezcla de 2 egos. Lo único problema es que la cultura de un grupo desapareció. Por ejemplo, yo soy de República Dominicana. Y cuando usted me ve en la televisión, me asocia a usted con un español. Pero yo hablo español. Nuestra religión es el catolicismo. ¿Se podría hablar de un catolicismo español? Por catolicismo, que lo trajo los españoles. Nosotros hemos reproducido la cultura española en República Dominicana a fuego. Eso ha convertido a Latinoamérica en un lugar de enorme dificultad para mirar hacia adelante y establecer como meta el desarrollo de nuestros países. Porque nosotros somos supuestamente dominicanos españoles, cubanos españoles, mexicanos españoles, y así sucesivamente. Y queremos identificarnos con una cultura y con unos países que sí tenemos influencia, pero no son los únicos. Tenemos que comenzar a entender que nosotros somos un nuevo concepto cultural, nuevo. Los dominicanos somos dominicanos y tenemos que velar por el desarrollo de República Dominicana. Pero para eso Dominicano no lo puede hacer solo, ni lo puede hacer solo Argentina, ni lo puede hacer solo inclusive un país tan rico como Brasil. Tiene dificultades para hacerlo solo. Y el principal obstáculo no es que no tengamos la posibilidad de hacerlo, es que nosotros no nos vemos como elementos culturales, sociales y económicos separados del llamado Occidente, con intereses y necesidades únicas y propias, como lo dijo en aquel famoso discurso en 1998 Chávez. Llegará el momento, que ya llegó, en que la unión latinoamericana, imprescindible para determinar el desarrollo futuro de nuestros países. ¿Qué ha impedido un nivel mayor de integración de Latinoamérica al BRICS, que hoy es
la organización que reúne la mayor cantidad de países que representan, en términos de Producto Interno Bruto, más del 40%, inclusive mayor que el G7, primero, y segundo, más de la mitad de la población de la Tierra. El primer golpe contra Latinoamérica no se nos dio por los Estados Unidos, fue por Argentina. Argentina fue aceptada como miembro del G20, del BRICS. Llega Milei al poder y renuncia a la membresía del BRICS, de Argentina en el BRICS. Insulta a Brasil y a China, diciendo que ellos nunca iban a tener relaciones comerciales de ningún tipo, ni con Rusia ni con China, solamente para verse obligado meses después a pedirle cacao a los chinos, para que los chinos siguieran invirtiendo y le siguieran prestando a Argentina. Luego vino la cumbre del año pasado, donde Venezuela solicita ser miembro del BRICS. ¿Quién le impide a Venezuela haberse hecho miembro, inclusive asociado del BRICS? Fue Brasil. Y yo creo, esa es mi creencia muy personal, de que la razón por la cual ni Putin ni Xi Jinping fueron a la cumbre de Río de Janeiro fue para castigar a Lula por su oposición a la participación de Venezuela en el BRICS. Fueron como observadores países como Colombia y otros países, alrededor de 40, 50 países fueron representados. Pero yo no he visto a Colombia que se haya atrevido a solicitar la membresía en el BRICS. Se está hablando, pero yo no he visto las acciones. Y la principal oposición en contra de sus propios intereses proviene de esa desunión que existe entre sus intereses económicos de la clase dominante en Latinoamérica y su percepción del yo. Déjeme darle un ejemplo, o dos ejemplos en uno. Perú, el puerto del Chacal. Los Estados Unidos se oponían, o se sigue oponiendo. Los Estados Unidos se oponían. ¿Qué hace la oligarquía peruana? Castillo gana. Y claro que si Castillo se hubiera quedado en el poder, el acuerdo con China hubiera sido más fácil. Apoyado por los Estados Unidos, quitan a Castillo solamente para haberse obligado 3 años después a llegar a un acuerdo con China para terminar el puerto. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos tienen capacidad para impedirte hacer cosas, pero no capacidad para ayudarte a hacer cosas. El intercambio comercial de Perú, el principal socio comercial de Perú es con China, China. Mientras con China el intercambio comercial es más del 30%, con los Estados Unidos apenas llega al 15 y 17%. O sea, mi bolsillo está con China, pero mi alma está con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo me identifico como hombre blanco, descendiente o europeo, y por ende occidental. Claro que eso es allá en Latinoamérica, que en los Estados Unidos nadie considera a Latinoamérica como parte de Occidente. Ese es el tercer mundo. Y una cosa es como nosotros nos vemos frente a Occidente, y otra cosa como Occidente nos ve a nosotros. Y yo creo que Donald Trump ha sido abiertamente sincero, cruelmente sincero en lo que él piensa de los países como los nuestros. Desde países de M hasta otros países sin ningún tipo de importancia. Y lo ha dicho abiertamente, y nosotros seguimos de rodillas
con el trasero levantado diciendo, por favor acéptenos como uno de ustedes. Estamos dispuestos a sacrificar nuestros intereses económicos a favor de que ustedes nos digan, ustedes de los nuestros. Y tenemos 500 años en esa separación espiritual entre lo que nos conviene versus lo que nosotros hacemos. Al paso que vamos, Latinoamérica se irá convirtiendo poco a poco en el África del siglo XX, la zona de mayor pobreza y de menor desarrollo en todo el mundo. Nadie se hubiera imaginado en los años 50 que Asia iba a ser más rica, tecnológicamente más avanzada y con niveles de educación y niveles de riqueza de su población muy por encima de los latinoamericanos. En los años 50, Corea del Sur era más pobre que República Dominicana. Y China en el 1948, era el país, si no el país más pobre, uno de los países más pobres del mundo, más pobre que Haití. Y la pregunta es, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué Asia puede dar ese enorme salto? ¿Quién se hubiera imaginado en los años 50 y 40 que Indonesia iba a ser más rico que Brasil? ¿Quién se lo hubiera imaginado? ¿Quién se hubiera imaginado en su juicio en los años 70 que Vietnam iba a ser más rico que la mayoría, casi la totalidad de los países centroamericanos? País destruido, con más del 20% de su población asesinada, muerta, con el país lleno de bombas enterradas por minas por todo el país. Yo creo que es tiempo de que si nosotros queremos darle una vuelta hacia donde nosotros vamos, y lo podemos hacer. Perú construyó el puerto que va a ser la salida de los productos de Sudamérica hacia el Pacífico y por ende hacia el mundo asiático. Y no hay ni sanciones, ni intervención militar, ni ningún tipo de castigo por parte de los Estados Unidos. Toda esa perorata, toda esa porquería que se habla de que si nosotros nos acercamos, y realmente no hemos acercado, el caso de República Dominicana, que de esto ni siquiera se habla. Nuestro intercambio comercial con China ha pasado desde el año 2000 al 2025, los últimos 25 años, de menos de 2.000 millones a más de 5.000 millones. El nivel de calidad de vida que pueda tener el dominicano se debe básicamente a la enorme cantidad de productos chinos de bajo precio que ellos pueden comprar. Y nadie ha visto a los Estados Unidos ni acercando el ejército, ni hablando de que van a tumbar el gobierno. Pero en República Dominicana, cada vez que tú hablas de la pertenencia al BRICS, o de un acercamiento a países no tradicionales en nuestro intercambio, todo el mundo te mete el cuco de que los gringos nos van a invadir si nosotros nos atrevemos a eso, lo cual es completamente falso. Pero no solamente de que eso no es falso, es que inclusive aquellas cosas que podrán incrementar, aquellos pasos que podrán incrementar la capacidad de negociación de República Dominicana con los Estados Unidos, como es el utilizar la diáspora como elemento de presión dentro de los Estados Unidos, ni siquiera eso se habla, mucho menos se intenta. El problema no es un problema de que los Estados Unidos nos va a invadir si nosotros permitimos que el puerto de Manzanillo lo usen los chinos. Es un problema de identificación, de que nosotros preferimos perder, destruir el país para seguir identificados con una cultura que no es la nuestra, con un mundo que no es el nuestro, con una forma de pensar y de actuar que no es la nuestra. Yo creo que es tiempo de que nosotros comenzamos a hacer lo que realmente nosotros somos. Nosotros no somos latinoamericanos, nosotros somos dominicanos, mexicanos, argentinos, brasileños, peruanos y así sucesivamente, chilenos, cada uno de ellos con elementos comunes porque nos conquistó un mismo país
pero con una enorme diversidad cultural. Cada uno de ellos creadores de su propio elemento civilizatorio a partir de los diferentes elementos culturales establecidos por los aborígenes, por los africanos que llegaron y por lo español o portugués. Cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos que comenzar a entender que para que nosotros podamos trabajar juntos tenemos que establecer claramente cuáles son nuestras diferencias y trabajar sobre ellas. El hecho de que nosotros trabajemos en conjunto no significa, como se nos ha intentado hacer, de que somos idénticos. Nosotros no somos cubanos, ni los cubanos son dominicanos. Los cubanos tienen que encontrar, a partir de su capacidad y de sus tradiciones y de su idiosincrasia, cuál es el modelo de desarrollo económico que más le conviene a Cuba. Lo mismo tiene República Dominicana, lo mismo tiene México, lo mismo tiene Brasil y cada uno de los países, porque nosotros no somos idénticos, somos diferentes. Pero en esa diferencia no significa que nosotros no podemos o que no estamos obligados a trabajar juntos. Estamos obligados a trabajar juntos. Utilizar la facilidad de que hablamos la mayoría del mismo idioma y de que tenemos elementos culturales comunes por lo español. Poder establecer vínculos que nos permitan trabajar juntos, tomando en cuenta nuestras diferencias, como aquellos casos comunes, de manera tal de que cada uno de nosotros puede establecer el modelo económico que más le conviene a partir de su propia idiosincrasia y de su elemento cultural. Aunque ustedes no lo crean, el desarrollo de un país no comienza con la cantidad de petróleo, ni de oro, ni de plata. Comienza con la calidad del material humano y con el nivel de conciencia nacional que tengan sus clases dirigenciales. Y eso es algo que solamente nosotros podemos crear. Gracias por su atención y será hasta la próxima.